De regreso, amigos, en Infractal. Y bueno, yo les decía que esta noche tenemos dos entrevistas súper especiales. Ya ustedes conocieron al doctor Ernesto Félix y ahora me toca presentar a una persona muy especial para mí, pero también para mi familia. En sentido general, fue la primera nieta en mi casa. Como dice mi abuela, el amor de su vida, porque fue la primera en todo. Pero además una persona que se ha convertido en inspiración para todos sus primos, porque es un ejemplo de fe, de fuerza, de perseverancia y es luz para todos nosotros. Es mi prima Génesis Abreu y Hola. bueno. Hola, ¿qué tal? Ya ustedes sabrán el porqué. La señorita es un ejemplo de fe y de perseverancia. Gracias por acompañarnos, Génesis. No, gracias a ustedes por la invitación, de verdad que sí, muy emotiva para mí. Bueno, para nosotros como familia, y bueno, Randy, ahora yo quiero que tú me ayudes porque tú sabes que estos temas siempre, como tocan directamente, siempre resultan ser emotivos, pero para nosotros, y una de las cosas que conversaba con Génesis es compartir la historia, compartir, estamos en el mes de la concientización sobre el cáncer de mama, pero el mes pasado era precisamente el mes de la concientización sobre el cáncer de sangre, la leucemia, que a Génesis se lo detectaron a los 15 años. Entonces queríamos saber tu historia. ¿Cómo fue ese proceso? Hay muchas personas que preguntan y me han preguntado, bueno, pero tu prima tuvo un trasplante de médula. Y siempre yo digo, no es así. Pero ¿quién mejor que tú para contar tu experiencia como sobreviviente de cáncer? No, les agradezco muchísimo. Realmente fue un proceso duro al principio, siempre agarrada de Dios, de mi familia que me dieron muchísimo apoyo. A los 15 días de haber celebrado mi fiesta de 15 años, nos encontramos con que en mi cuerpo habían hematomas. En ese entonces el cáncer no era tan conocido, ni la leucemia tampoco. 2001 estamos hablando, 2001-2002. Me hacen varias analíticas, entre las que descartan dengue. Por ende me envían a un hematólogo. O sea, me dio terror porque cuando te envían a esos médicos, tú tan jovencita, tú entiendes que ya el mundo se acabó. Bueno, nada, me aspiran médula por primera vez. Terrible, terrorífico es eso. Y le envían a Maryland y el resultado sale a las 3 horas. Leucemia meloblástica aguda tipo 3,5. Wow. Iniciaron de una vez mis médicos el protocolo, plaquetas, 4 fundas la primera noche, inmediatamente sangre también, porque me estaba desangrando por la boca y por la nariz también. Fue un proceso de 12 quimioterapias aquí por el cuello y 2 años de quimioterapia tomada, lo cual fue un arduo trabajo para mis padres, porque el tratamiento aún el día de hoy todavía no llega aquí al país. Mi papá tenía que ir a Puerto Rico con autorización tanto de los médicos como de la DNCD, porque era control de droga, para poder traer ese medicamento. Luego que me estabilizo, mis padres en desesperación, porque los médicos no daban mucho, ella va a vivir, pero yo agarrada de Dios siempre. Sí recuerdo un día que ya desesperada, como niña al fin, le dije a mi mamá, mami, si papá Dios me quiere con él, déjame ir. Fue muy duro para mi mamá y mi abuela escuchar eso. Y de ahí me trasladaron a Miami, al Hospital Memorial Jackson, donde recibí una muy buena ayuda en ese momento, tanto los médicos como las enfermeras. Lo único que me aterrorizó, para que las personas sepan, allá te hablan con franqueza, no como aquí, que a mí no fue que me dieron el diagnóstico, se lo dieron a mis padres, pero allá sí me explicaron lo que tenía y me pusieron en un listado de 512 personas en espera de trasplante de médula ósea, porque no es algo que se da cotidianamente. Inclusive aquí en el país ni siquiera la donación de órganos es cotidiano, algo muy triste y lamentable. Vi algunos niños fallecer en la Plaza de la Salud por espera de médula ósea.
cuando eso... Pero, Génesis, en ese momento, cuando te diagnostican con esa enfermedad, emocionalmente, ¿cómo te pegó eso a ti? Terrible. Tú, 15 años apenas, y cómo le pegó a tu familia, ver a la niña de ellos, a la primera nieta, a la primera hija en esa situación. No, fue terrible para todos. Mi mamá, ahora que lo hablamos, me dice, mira, yo pensé que me iba a volver loca. O sea, yo tenía el pelo por acá y yo tuve que llegar al momento, porque en la almohada, después de las 5 primeras quimioterapias, se me quedó toda esta parte del cabello en la almohada. Y mi mamá, en desesperación para que yo no viera el proceso de la caída total del pelo, me hizo 2 colitas, la cual todavía guardo, y me las cortó. Y cuando yo me vi por primera vez en el espejo, 62 libras y un rostro que parecía el rostro de la muerte, sin cabello. 62 libras. 62 libras. Sí, porque es que las quimioterapias son tan fuertes. A mí me tocó la roja, que es una de las más fuertes porque son por colores. Y yo te puedo decir que yo sentía un fuego en mi cuerpo cada vez que me ponían esa quimioterapia. En mi casa, ya cuando los médicos me desahucian y me mandan para mi casa, yo duré casi 2 meses ingresada en el Centro Médico Dominicano, cuando aún existía en ese entonces. Mi mamá preparaba una bañera con agua muy fría y alguien le dijo, ponle paños de agua fría en el cerebro para que el cerebro no se le ponga con ninguna situación. Pero de verdad fue muy desastroso ver mi familia sufrir, mis padres, mis hermanos también lo sufrieron porque al mis padres tener que entregarse un poco más a mí, ellos también al ser tan pequeñitos no entendían muchas cosas. ¿Y cuánto tiempo tú estuviste dándote quimioterapia? 2 años y medio. 2 años y medio. ¿Con la misma intensidad o fue bajando? Fue bajando cuando empezamos el programa de las tomadas. En ese momento era experimentar por Estados Unidos. Aún todavía creo que no llega aquí al país el tratamiento. Eran 6 cápsulas al día de este tratamiento y tanto mi fe como el tratamiento dio sus resultados. Pero ¿en qué momento empezaron a tener un rayito de esperanza y empezaron las células cancerígenas a morir? Bueno, cuando del hospital de Miami, por una depresión que yo tomé allá porque se me murió aquí en el hombro, una compañera de quimioterapias, como nos decíamos, eso para mí fue terrible. Ellos entonces le dijeron a mis padres, pero ahí ustedes tienen un muy buen hospital, con una área en hematología y oncología excelente. Y allá la encargada de parte del área fue alguien que estudió aquí, la doctora María de Jesús Benzo. ¿Por qué no se trasladan allá? Cuando retornamos, la doctora Benson dice, yo sí les doy esperanza. Si se va a luchar, vamos a luchar todos juntos. Génesis, una de las cosas que, y lo decía al principio, que siempre nos preguntan es si finalmente tuviste un trasplante de médula. ¿Hasta qué punto dejó de funcionar tu médula y en qué momento se restaura? ¿Y cuándo fue la última punzación de médula que tuviste? Mi médula dejó de funcionar, te puedo decir que como un 40%. Inclusive los médicos ni me querían ingresar. La primera noche que me ingresan en el Centro Médico Dominicano, mi papá se es responsable a otro doctor. ¿Pero por qué no te querían? Porque el hematólogo decía, es que ella no pasa la noche. Ella no pasa la noche. Y tú sabes que los médicos se cuidan de no hacerse responsable de una muerte de un paciente. Y ellos le dijeron a mi papá, si ustedes toman la decisión, ingrésenla ustedes, pero yo no autorizo. Porque yo tenía las plaquetas menos de 12,000. O sea, mi cuerpo estaba con muy poca sangre. Porque el tema de la leucemia es que los glóbulos rojos, que son redondos, y los blancos también, cuando el rojo llega al blanco a darle oxígeno, se rompe. Entonces, la deformación del glóbulo rojo es que se pone como media luna. Cuando llega a la médula ósea, que la médula lo que succiona del glóbulo rojo es la plaqueta en sí para alimentarse. No hay nada que alimente esa médula. Y en ese momento en el que ustedes llegan al hospital y no los quieren recibir,
en ese preciso instante, ¿tú todavía tenías esperanza de que podías rebasar la enfermedad o tú estabas agotada Recién totalmente? iniciaba la lucha. Sí, no, yo no sabía el diagnóstico. Mis papás, para no asustarme ni atormentarme, me dicen, te vamos a ingresar, mi niña, porque tienes una anemia crónica. Yo no me trago el cuento, claro, pero me dejo. Y después ya vio toda la familia yendo. Sí. No, entonces, esa noche nada, le dicen a mi papá, bueno, vamos a ponerle sangre y plaqueta, vamos a esperar a ver cómo ella evoluciona. Eran cada 2 días la entrada a quirófano para aspirar médula, a ver cómo la médula iba reaccionando. Y ya para el 2007, que es cuando me hacen la última punción, luego de que tengo a mi primer hijo, para gloria de Dios, porque se suponía que yo no iba a poder tener hijos. Esa es otra historia, sí, que la vamos a contar acá también. Me hacen la punción de médula y mi doctora me dice, ella me decía, pichona, lo logramos, la médula está a un 95%. En 2 años más te doy de alta de la remisión, pero tienes que cuidarte y tener tus controles anual, porque la leucemia o cualquier tipo de cáncer, como se va, si tú te descuidas, vuelve. ¿Y cuáles son esos descuidos? La alimentación. Alimentación. Principalmente. ¿Y qué papel podría jugar la alimentación bueno, tú sabes que uno se lleva mucho de hacer dietas descontroladas, no saberse alimentar, también el tener ya en la familia genética cancerígena. Yo no lo sabía hasta ese momento, pero sí después supe que había genética cancerígena. Pero algo importante, Génesis, desde que tú llegaste, tú has hablado mucho de Dios, has hablado de fe, de esperanza, y se nota que eres una mujer de fe. En ese momento, entre los 15 y los 18 años de edad, tú eras igual una mujer de fe y afrontaste toda esa situación con una fe férrea en Dios, o vino posteriormente. No, siempre desde niña fui muy agarrada de Dios, pero en ese momento lo hice mucho más mi fuerza, mi fortaleza, porque vivimos momentos muy difíciles, tanto cuando ingresé nuevamente al colegio, tener que aislarme. Esos fueron de los momentos más difíciles porque uno como niño no entiende, y también pasaban cosas en el colegio, y tengo que decirlo, pasaban cosas en el colegio que por lo menos yo no entendía. O sea, yo no entendía que habían personas que podían hacerle daño a mi prima en el colegio. O sea, mis primos tampoco entendían el por qué, porque habían personas que se burlaban, porque no se entendía. O sea, los muchachos son así, y esa fue, yo creo que uno de los momentos más difíciles que también tocó. Uno no entendía tampoco, y lo tengo que decir, que llamen a tu casa a preguntar que si ya se murió. Eso no era entendible, y que dónde iba a ser el velorio. O sea, yo no lo entendía. Fue una situación bastante difícil. Yo no me quisiera ver en esos zapatos, pero la vida es de resiliencia, y esa palabra que está muy de moda, pero que es hermosa, y a mí me encanta utilizarla. Y quiero preguntarte precisamente de eso. Al final fue un momento súper difícil, pero te pudiste adaptar, fuiste resiliente. Pero ¿qué tan resiliente fuiste? ¿Cómo cambió todo ese proceso tu vida para bien? Bueno, para mí el proceso me cambió a ser mejor persona, a inspirar, a que aunque hay adversidad en la vida, uno si tiene fe, si está agarrado de Dios y hace las cosas bien, óyeme, es maravilloso. El proceso fue muy duro, pero la recompensa, que son hoy mis hijos, ha sido maravillosa. Y mi familia, el apoyo, la integridad. Y he sido muy resiliente, porque aparte de la leucemia he pasado otros procesos, pero realmente mi cáncer tan jovencita, en vez de desplomarme, de perderme de discotecas, de bailar mucho, que me encantaba,
de salir con mis amigas, de rumbear, como dice la juventud de ahora. Yo tuve que quedarme en casa, tranquila, resguardada, pero no me afectó. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa comercial, no sin antes decir que, así como la ven, ella venció todos los pronósticos para gloria y honra de Dios, porque ella decía algo fundamental, y con eso nos vamos a la pausa. Cuando sale del proceso, una de las primeras cosas que dicen es, mira, lamentablemente no vas a poder tener hijos. Y ella nos contará qué pasó después, porque en vez de uno tuvo varios, para gloria de Dios también. Pero ustedes, amigos, no se muevan, porque en breve seguimos con más acá en Infractal. Estamos de regreso en Infractal. Génesis, te preguntábamos antes de ir a la pausa acerca del proceso que le siguió al tema del cáncer, y fue el tema de los hijos. Eras estéril, o sea, no podías tener hijos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo asumiste eso? ¿Y cómo lograste tener tu primer hijo y después tu segundo? ¿Y cuántos son, Eduardo? Ella contará. Ah, bueno. Cuéntanos tú entonces. Fueron 4 en total, pero hay una en el cielo. Para no cansarles el cuento, cuando mis médicos me dicen que posiblemente tú no tengas hijos por la cantidad de quimioterapia y el tiempo, porque estaba en edad de desarrollo. Inclusive mi tamaño se redujo un poco y yo nunca entendía eso. Y mi hematóloga fue la que un día me explicó, mi niña, es que tú estabas en edad de desarrollo, o sea, acababas de cumplir 15 años. Bueno, está bien, perfecto, mi novio, y de repente un malestar, y no me siento bien. Yo se lo pegaba a la gastritis. Después de la quimioterapia, mi estómago quedó muy afectado. Suelen diferentes órganos con el tiempo afectarse por la quimioterapia. Ya eso me lo habían explicado, tanto en Miami como aquí. Y nada, cuando voy a mi hematóloga, bueno, vamos a hacerte las pruebas de rutina, el lugar, sorpresa. 7 semanas de embarazo. Hasta mi doctora estaba asustada. Me dice, bueno, tú todavía no estás libre que hay de la quimioterapia, de la leucemia, pero porque estaba los médicos a los pacientes de cáncer, para ya definitivamente darle la de alta, le dan 5 años de remisión para ver cómo tu cuerpo reacciona luego de las quimioterapias. Si el cáncer no retorna o si ya se puso en pausa, como ellos dicen. Bueno, nada, esperamos el parto, los doctores nerviosos. Yo di a luz en la Plaza de la Salud, donde mismo me atendían, por el mismo tema de que inmediatamente el niño naciera, le iban a hacer pruebas para tratar de que él no, de saber si él venía o no con el gen de la leucemia, porque como aún estaba en el proceso. Pues nada, mi primer hijo nació hasta normal, que ni lo sentí. Dios como que fue tan bueno conmigo y me dijo, te voy a bendecir que no te voy a dar dolores. Sí, llegamos con 8 centímetros. 8 centímetros a mi última consulta médica. Cuando me suben a sala de parto ya estaba completa. Cuando yo vi la carita de mi hijo, yo me sentí, bueno, asustada en el momento, porque era una niña de 20 años, pero me sentí la mujer más maravillosa del mundo y sentí que Dios me había recompensado enormemente el nunca haberle cuestionado el por qué mi enfermedad, porque nunca se lo cuestioné. Nunca tuve la convicción de que era un castigo o de que yo venía a pagar algo de mis padres. Nunca lo cuestioné. La Hope. Sí, pero hay otra fecha que me gustaría conversar, y es, yo creo que también otro de los capítulos más difíciles, porque por mucho tiempo, hasta yo, que me tocó vivir un poco más con conciencia, Odette Isabela. Porque ya, ¿verdad? Yo estaba grande. No es lo mismo tú tener 5 o 6 años que no entiendes mucho a vivir este tipo de proceso. Entonces, 4 hijos, pero hay una que se convirtió en el bebé, ¿verdad? Que es un rayito de luz. Uh-huh. Sí,
Bueno, no todo el mundo sabe, pero el 15 de octubre se celebra el Día de la Concientización de la Muerte Gestacional y Perinatal. Mi hija Odette nace el 7 de agosto, fecha dura para mí porque mi hermano cumpleaños ese día. Mi hija venía ya con situaciones desde los 5 meses, con poco líquido amniótico. Pero mi fe como madre agarrada de Dios, yo decía que mientras vida hubiera, yo iba a luchar. Mi hija duró solo 12 horas viva, yo no la conocí, no recuerdo el momento en que pude abrazar su cuerpecito. Y ahí sí la vida me cambió, pero no para mal, pero sí me hundí. Me hundí como en el pozo que tiraron a José por un tiempo. Fue duro, pero por años, Odette tiene 7 años, fallecida, y hace hoy en día 1 año ya, alguien me dio la idea. ¿Por qué tú no creas una fundación para inspirar a otras mujeres? Y más que el tema del duelo en el país no es tan conocido ni tan trabajado. Y más por mi historia. O sea, aquí hay mucha falta de empatía. Cuando un padre pierde un hijo, la gente, tú puedes tener más hijos. Tranquila, eso no es nada. Es como quitar tus zapatos en el área laboral. En el área hospitalaria, el ponerte al lado de una mamá que su bebé sí está con ella y el tuyo no, es lo más duro del mundo. Porque cuando tú no llegas ni a escuchar el llanto de tu hijo, tú te haces 1000 cuestionantes a ti, no a Dios. ¿Qué hice mal? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no la cuidé? ¿Por qué no fue a mí en vez de a ella? Y para mí fue muy duro. Por eso, conjunto con mi esposo y la familia, decidimos crear la Fundación Rayo de Luz en memoria de Odette Isabela para dar ayuda psicológica a los padres que han pasado por el duelo, porque hay nombres para cuando tú pierdes tu pareja, para cuando pierdes a tus padres, pero cuando tú pierdes un hijo, nada vuelve a ser igual. Inclusive mi última hija, Oriana, que le agradezco a Dios que fuera otra niña, yo sentía que iba a venir a tapar ese hueco en mi corazón, porque yo tenía mis brazos vacíos. Yo no podía ver una niña en ese momento, porque mi mundo entero se desplomaba. Y cuando mi hija nace en pandemia, semana después de haber cerrado el país, yo decía, bueno, Señor, si yo escucho su llanto, ya yo tengo la confirmación tuya de que ella viene a sanar lo que se fue. Pero no es así. Yo no podía ni cargar a mi hija porque tenía miedo de hacerle daño, porque no había sanado el duelo de la otra, que aún todavía lo llevo un poco, porque ese duelo no se va. Uno aprende a vivir, a sobrevivir con el dolor, pero un hijo nunca se olvida. Ellos se convierten en lo que hoy en día le dicen un bebé estrella. Y son esa lucecita, ese rayito que te queda del recuerdo de lo que pudo ser y no fue. Y la gente no entiende que hasta tú tener 2 días, 3 días de embarazo, la conexión tan fuerte que hay de las células del bebé con el corazón de la madre, el cerebro de la madre, es una cosa inigualable. O sea, Dios hizo algo en nosotras las mujeres, que por eso somos las que damos a luz, terrible. Porque a ti te quedan células de tus hijos, tanto en el cerebro como en el corazón. Porque esa conexión de ese cordón umbilical contigo es algo tremendo. Una de las cosas que, y bueno, hoy iniciamos por el tema del cumpleaños de Randy, el mío que también fue hace unos días, pero una de las cosas también dentro de todo es celebrar, digamos, el hecho de estar vivos para agradecer. Y por eso quería yo cerrar esta entrevista. No he hablado mucho porque ustedes sabrán que para mí todo esto es muy, muy emotivo, pero sí celebrar la vida, porque Odette nos dejó un mensaje, yo creo que a todos. Ese fue un año muy difícil para todos. Y yo recuerdo algo que tú acabas de decir,
los llantos. Los llantos de los bebés se quedaron por mucho tiempo como en el recordatorio. Ana, Romy, tía, todos como que mami, que luego Oriana nace el día del cumpleaños de mami. O sea que sí fue como que difícil, porque recuerdo mucho que la habitación donde tú estabas había otra chica que acababa de dar a luz y entonces habían globos. Y yo lo recuerdo mucho, habían globos, los familiares visitándolos, y nosotros estábamos todos en el pasillo. Y estábamos en duelo, y luego llega el INASIF a buscar a Odette, y salimos todos a despedir a Odette en ese momento. Y celebrar la vida implica también la fundación, y quisiéramos que nos hables cuáles son esos proyectos que tiene la fundación para apoyar a otras familias que hoy viven ese duelo, y que es un duelo que no se supera porque uno se queda con esas secuelas. Sí, claro. Es como decía, tú aprendes a sobrevivir y a llevar el día a día con el dolor, pero no es que lo olvidas. Bueno, más que nada la fundación busca dar ayuda psicológica a los padres que han perdido sus bebés. Vamos a hacer actividades para recordar a nuestros bebés estrellas, porque nunca se debe olvidar a quien estuvo, así sea pocos minutos, pocas horas o días. También hacer charlas, conferencias para concientizar un poco más a la población sobre qué es ese duelo, porque hay que estar, como uno dice en buen dominicano, en el zapato del otro para tú entender la situación por la que la persona está pasando, porque muchas veces tú vas al hogar y le dices a la pareja, tranquilo, ustedes pueden tener más hijos, ustedes son jóvenes, pero no es el momento, tienes que esperar un tiempo. Bueno, Paola nos está haciendo más señas que un tráfico. Vamos a irnos a una breve pausa comercial. Ustedes, amigos, no se muevan, porque en breve seguimos con más aquí en Infractal, en la parte que más le gusta a Randy y que más le gusta a ustedes también, con Génesis aquí acompañándonos. Así que ustedes no se muevan.